Se trata de tener una tertulia, ¿no? Una tertulia entre todos, aunque lo vayamos introduciendo o situando un poquito. Estamos hablando de los derechos sociales, de esos derechos sociales, como ahora insistiremos, en los que estamos retrocediendo, que no han sido el regalo de nadie. Esos derechos sociales de los que hasta ahora medio disfrutamos, porque además también nuestro país, por nuestra historia reciente, tiene unas características diferentes al resto de Europa. Esos derechos sociales han sido el logro y la conquista de las luchas del movimiento obrero. El movimiento obrero integrado fundamentalmente, no solo es verdad, pero fundamentalmente por los empobrecidos de cada momento histórico. Ha sido su lucha la que ha permitido conquistar esos derechos en esa lucha por acabar con la pobreza, por construir unas relaciones de justicia y por reivindicar la dignidad de la persona y especialmente la dignidad de los trabajadores, que se mide no solamente en el salario que se recibe a final de mes, sino también en la posibilidad de atender a esas necesidades que consideramos básicas y fundamentales y que ayudan a esa dignidad de la persona, como son los derechos sociales. Cuando estamos hablando de derechos sociales, estamos hablando, imagino que todos estamos en ese sentido, en la misma idea. Estamos hablando del derecho a la vivienda digna, estamos hablando del derecho a la educación y la cultura, estamos hablando del derecho al empleo también, estamos hablando del derecho a poder cuidar la salud, estamos hablando del derecho a la protección cuando falta el trabajo o cuando ya se ha llegado a una edad en la que se considera que la persona pues ya puede dedicarse a otro tipo de trabajo, que no es el remunerado, porque para el remunerado pues ya ha estado mucho tiempo realizándolo. Y ahora ya, después de esa mirada a la historia, pues miramos a nuestra realidad más cercana y más inmediata. Y claro, esto pues no descubrimos nada nuevo y por eso estamos aquí, ¿no? Observamos y descubrimos que estamos en un proceso acelerado de retroceso en esos derechos sociales. Y digo proceso acelerado porque en ese retroceso ya estábamos, que ahora, aprovechando la coartada de la crisis, pues se ha acelerado. Me parece importante, al menos, que podamos tener espacios como este pues para hablar de lo que está pasando en la sociedad actual, de lo que hemos hablado, que ha sido de los derechos sociales, que son un deber de justicia. Pues sí que he descubierto que estos derechos pues no son tan reales debido pues a la situación que se está viviendo a nivel por el sistema socioeconómico en el que vivimos, pero bueno, hay gente que todavía creemos y apostamos por un mundo diferente y consideramos que es posible cambiar y luchar para que estos derechos sociales que tantas personas han estado años luchando para conseguirlos, pues no se pierdan y tengamos derecho a ellos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, y hay que corresponder a los políticos, también a los eclesiásticos, a las asociaciones, a toda la sociedad en su conjunto, es decir, creemos en el estado de bienestar y le reivindicamos, pero superando ese vicio, le reivindicamos como un derecho universal. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que en la economía, y en esto sí que hay economistas que están diciendo y con fuerza que es posible, una palabra que nos asusta, empobrecerse. O sea, hay que ser más pobres, hay que empobrecer. Hay que crear estrategias para lo que tú dices y crear estrategias también para que la sociedad en su conjunto empiece a dar estos mensajes, esa nueva cultura de austeridad compartida. No se trata de empobrecerse para perder la dignidad humana, pero empobrecerse a recuperarla. Y el rico para que recupere su dignidad, porque yo creo que el rico, hombre, ahora sí, voy a perder yo mi dignidad por ser tan rico. Pues sí, hombre, porque hay elementos de humanidad que estás perdiendo con tanta... Hay una tendencia, y quizá desde arriba, a culpabilizarnos a los
miembros de la sociedad, sobre todo a las clases medias y a la clase obrera, de que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, lo cual es absolutamente falso. Apenas hemos tocado un poco en la sociedad del bienestar, la hemos arañado un poco, comparado con el resto de Europa. Y entonces, y porque hemos tenido el coche o no sé qué, y entonces ahora nos quieren culpabilizar de que hemos vivido. Eso es falso, absolutamente. Quienes han aprovechado han sido otros, que han vivido muy por encima de todo eso. Con lo cual, es una manera de quedarnos y tenemos que ser más pobres. Con respecto a lo de la vivienda, una frase que me gustó mucho de José Luis San Pedro fue cuando respondió a esto de que habíamos vivido por encima de las posibilidades, que él decía que era falso y que habíamos vivido con las posibilidades que nos habían ofrecido y que efectivamente la gente ha hecho lo único que quedaba hacer era que endeudarse porque cada año subía más de allá. Nadie ha tenido capacidad de decisión. Y todos estos chavales que compramos, hace años, yo también, cuando era joven, que compramos es porque no había otra cosa, pero la Constitución española nos dice que la vivienda es un derecho. Sin embargo, los mismos que ahora no conceden créditos son los que en su día dijeron vas a tener crédito, quieras o no, porque no había otra. Y a esos chavales y chavalas les ofrecieron un contrato hipotecario vergonzoso, curiosamente, como sabemos ahora, gracias, no sé, a los indignados o a quien sea, que, pues, por ejemplo, no habla de la dación, no habla de muchas cosas, que no leyeron esos chicos y chicas, porque entre otras cosas, esos chicos y chicas, aunque saben leer, obviamente, seguramente no comprendían aquello. Insisto, son los culpables, son los que ahora a los hijos de los chicos y las chicas les dicen no te damos nada, da lo mismo que tengas un sueldo. ¿Por qué? Porque no pides con solvencia, dice Putin. Claro, hombre, si fuera solvente no te pedía, hombre, si eso lo sabemos todos. Tu hijo te pide la propina cuando no tiene dinero, cuando tiene dinero. Entonces, no, víctimas y culpables, no digo responsables, sino culpables, no se pueden confundir. Y nosotros, se ha hablado de asociaciones, de sindicatos, bien, y como creyentes, tenemos que decirlo, y tenemos que decir que hay culpables de la situación, yo creo que se puede decir. Pero sí que habrá banqueros, políticos, a los que hay que exigir culpabilidad. Culpa, o sea, ese concepto tan cristiano, o cristiano de la tradición nuestra, ¿por qué no? Y responsabilidad, y que por ello también ejerzan las consecuencias de eso. Claro, en la línea de lo de la hipoteca, y además, hay gente que sí tiene responsabilidad y culpabilidad directa, y yo creo que si no hay, o si guardamos eso y se pierde la memoria de cómo se ha creado esto, o se oculta las verdaderas causas de todo esto y no se abordan, no habrá soluciones. La dimensión ecológica, es decir, que me parece que es importante. Que reflexionemos sobre un único planeta que tenemos y sobre todo el nivel de agresión con que los humanos se están situando frente a él en estos momentos. Es decir, estamos destruyendo el planeta, los recursos naturales, el agua, los bosques no se están utilizando con equilibrio ni con sentido común, o sea, está beneficiando básica y fundamentalmente a ese primer mundo. ¿Cómo participamos nosotros en estas causas? Nosotros, todos los que estamos aquí, estamos en asociaciones de diverso tipo, religiosas, laicas, sindicatos, asociaciones. Entonces yo sí que diría ahí, cómo nuestras asociaciones aquí no han profundizado en lo que estaba pasando, que no hemos participado, no tenemos esa visión a nivel global, a nivel mundial, sino que nos hemos estado dejando llevarlo, porque toda esta mentalidad que has echado antes está muy bien proyectada desde hace años, cuando aquella famosa trilateral que existió hace unos 20 años, me parece, salió un documento que yo me parece que no le conservo, que en Justicia y Paz no le pasó Domenech, me acuerdo, y que ya hablaba de todo esto. O sea, ya estaba pensado a dónde tenían que ir. Y nuestras asociaciones, nuestros colectivos, nuestras iglesias, y lo digo porque estábamos en una reunión ecuménica también, nuestras iglesias, ¿dónde están? ¿Qué tenemos a largo plazo un poco? Cuando vine al barrio había tanto paro aquí como ahora, y había más pobreza todavía que ahora. Eso no quiere decir que esto sea, pero había también otro
como una mayor esperanza también, sobre todo en el mundo este joven que va quedando. Había más esperanza de trabajo también, otras, y ahora está mucho más caído también. En el barrio, que es un barrio mitad jubilado y mitad de nueva creación, vamos, de gente nueva que ha venido, porque el barrio es viejo, la gente antigua está mayormente jubilada y no se nota tanto el paro, la inmigración como en otros, pero la poca gente joven que hay lo está pasando realmente mal. Que las personas, empezando por nosotros, los que nos decimos seguidores del resucitado, vivamos de otra manera, ¿no? Vivamos de otra manera. En cierta manera ha salido aquí, ¿no? Y es que las pistas las tenemos ya marcadas, ¿no? Y para vivir de otra manera, que es distinto de pensar de otra manera, porque eso sí que se nos da muy bien, ¿no? De pensar de forma distinta, en eso somos unos hachas, ¿no? Sino que se trata de vivir de otra manera, haciendo también de otra manera, ¿no? Porque las personas nos construimos en nuestro actuar, y en nuestro actuar el Señor ya nos lo ha puesto, ¿no? En camino, y siguiendo el texto que leíamos de Rovirosa, si un elemento fundamental para nosotros es la opción por los pobres, ahí tenemos el camino para vivir, que es desde la pobreza evangélica y desde las bienaventuranzas hechas vida, ¿no? En ese empeño estamos en la OA con nuestros enormes pecados al respecto, y que es lo que proponemos. Claro, eso pasa por estar muy presentes en nuestras realidades concretas, con las personas, con esas personas a las que hemos hecho referencia, compartiendo camino, compartiendo vida, y también, como insistía Pepe, mediante la participación en las organizaciones y los movimientos, que, aunque sea en plan tanteo, intentan plantear otras cosas distintas, no con la certeza que a lo mejor se tuvo en otros años, como muy bien decíais, quienes tenéis más experiencia en la lucha, sino en esos tanteos que va viendo, bueno, pues estar los cristianos también ahí presentes, acompañando también todo eso. Y esto entendido como tarea para toda la Iglesia y para cada uno de los cristianos. Y ahí, bueno, pues cada quien se tendrá que apuntar y hacer lo que estime necesario al respecto. Él desapareció de su vista. Comentaba: no se abrasaba nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y explicaba las Escrituras. Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11